Muy buenos días, el estimado docente y compañeros. Mi nombre es Alex Carreño y con el compañero Sebastián Melo vamos a mostrarles el contexto en que cada uno vivimos. Entonces, este es el contexto urbano y el compañero Sebastián Melo les mostrará el contexto rural. Pues aquí podemos observar una parte de la ciudad de Vitama que queda a 15 minutos, perdón, a 25 minutos de Sogamoso. Ok, entonces ya vamos allá. Vamos a hacer un pequeño reportaje. Hola, muy buenos días para todos. Me encuentro con Sofía Gómez. Ella es una estudiante de la Universidad de la UPTC en Sogamoso. Y cuéntanos, Sofía, un poco al respecto, bueno, un poco acerca de ti. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sofía Gómez. Soy estudiante de Ingeniería de Minas de quinto semestre. Estudio en la UPTC de Sogamoso. Vengo de Ramiriquí, Boyacá. Ok, bueno, para hoy entonces tenemos a nuestra corresponsal Sofía Gómez desde la ciudad de Sogamoso. Hola, buen día. Soy Sofía Gómez, reportando desde Sogamoso. El reporte de hoy es acerca del contexto educativo en mi ciudad. Adelante, Sofía. Ok, vale. Entonces empiezo. El contexto educativo es la universidad pública, en este caso la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Esta se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Sogamoso, en el barrio universitario. La comunidad educativa está en una zona urbana. El contexto de los estudiantes es que vienen de graduarse de colegios públicos, en su gran mayoría, y otros de colegios privados. Quienes son conscientes de estudiar con calidad prefieren enlistarse en la universidad pública que la privada, pues ya sea por recursos económicos o por reconocimiento. Otros que sí tienen los recursos prefieren la U pública por la calidad y exigencia de las características que las caracteriza. ¿Puedes hacer un análisis crítico al respecto? Claro que sí. Bueno, tendría unas preguntas orientadoras para la reflexión. ¿Las desigualdades educativas se observan igual en tu territorio? Muy buena pregunta. Yo soy representante estudiantil y puedo contestar a tu pregunta para analizar la experiencia territorial de la UPTC en Sogamoso. La ubicación de la universidad en un barrio urbano, el perfil socioeconómico de sus estudiantes y la percepción de la educación pública como un espacio de calidad y exigencia son elementos que se conectan con las ideas de estos pensadores de maneras diversas y complementarias. Y en cuanto a la movilidad, Acerca de la movilidad, un buen número de los estudiantes de nuestra universidad pública se movilizan a pie, ya que no cuentan con recursos económicos para cumplir con las necesidades básicas. Otros usan la bicicleta como medio de transporte, ya que Sogamoso es plano y la movilización, pues usando la bici es de uso frecuente. Diría que en su gran mayoría usan el transporte público, cogen buseta para llegar a la U. En contraste, hay otros estudiantes que usan moto y carro, ya que sus familias cuentan con los medios económicos para llegar a la universidad. El tiempo de llegada a la U es relativamente corto, ya que el servicio de busetas de la ciudad es eficiente y los estudiantes llegan a tiempo. Hay clases desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. wow, bastante extensos los horarios. ¿Y cómo es el orden público allá? ¿Qué entidades de control tienen en Sogamoso? Claro, el orden público en cuanto a este aspecto no es un problema mayor, ya que se apoya con presencia de la fuerza pública, Policía Nacional, el Ejército, agentes de tránsito, bomberos y defensa civil, pues entre otros como el CTI, agentes de investigación, juntas de acción comunal, la Fiscalía General de la Nación. Y pues cuando hay alteraciones en el orden público actúa la Policía Nacional como mediadora en conflictos menores, al igual que las comisarías de familia, que se encargan también de inconvenientes menores en los hogares, y cuando hay cuerpos por violencia llega a la Fiscalía. Y en cuanto a la economía familiar, me refiero a ingresos o recursos económicos, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí, te puedo comentar al respecto. La gran mayoría de estudiantes son de escasos recursos, por eso acceden a la educación pública, ya que no cuentan con los medios económicos para pagar una universidad privada.
la cual es costosa en su gran mayoría. Los estudiantes, gracias al gobierno Petro, tienen acceso a la educación con matrícula cero, lo que les ahorra mucho dinero. La manutención es otro tema. Algunos estudiantes viven en residencias estudiantiles, ya que vienen de otros pueblos lejanos de Boyacá y viajan cada fin de semana a sus casas paternas o cada 15 días. También, para mencionar, la universidad cuenta con la alimentación escolar, que es muy buena, y pagan poco por su comida para subsistir en la universidad. Realmente, pues la universidad pública está diseñada para quienes tienen menores oportunidades de acceder a una educación pública de calidad, estudiantes de bajos recursos que tienen la voluntad de estudiar y ser alguien en la vida, pero que no tienen medios para conseguirlo. Pero la realidad es que se ve en todos los estratos. Ya que eres representante estudiantil, ¿cómo se ve en tu contexto el clima escolar? Bueno, el clima escolar es bastante favorable. Hay un gran número de estudiantes que se matriculan a muchas carreras ofertadas acá en Sogamoso. Se abren grupos de mínimo 20 estudiantes y se le otorga esa carga al docente encargado de su materia, siendo como mínimo 2 grupos para medio tiempo, o 4 grupos para un tiempo completo y un grupo para una hora de cátedra. Hay otras carreras que no se ofertan acá en Sogamoso, pero pues entonces los estudiantes prefieren irse para la sede central de Tunja, a 1 hora y 20 minutos de distancia de Sogamoso, y hacen vida universitaria allá. Y dime, ¿qué dirían los siguientes autores en cuanto al contexto seleccionado? Claro, cuéntame qué autores. Los siguientes autores colombianos: Martín Restrepo Mejía, quien habla sobre la universidad como formación integral, de Agustín Nieto Caballero, quien afirma una escuela para la vida, también de Antanas Mocus, que dice el valor del estudiante en su contexto, y finalmente de Marco Mejía y Francisco Callado Restrepo acerca de la universidad como tejido social. Sí los conozco. De Martín Restrepo Mejía, quien habla sobre la universidad como formación integral, puedo decir que él vería en la UPTC la acumulación de un ideal muy claro a su pensamiento: la escuela como el centro de formación del ser humano. Para él, la educación no es solo transmisión de conocimiento, sino un proceso que debe atender la infancia, el maestro y la escuela, desde su perspectiva integral. De Agustín Nieto Caballero, quien afirma que una escuela para la vida, la pregunta central sería: ¿la UPTC es una escuela que prepara la vida o un espacio donde se vive la vida? Como pionero de la escuela nueva en Colombia, Nieto Caballero rechazaba la educación tradicional y memorística para promover una enseñanza basada en la experiencia, la autonomía del estudiante y la conexión con la realidad. Por último, pues su enfoque iría más allá de la movilidad social, para preguntarse cómo la UPTC está fomentando en sus estudiantes el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de aprender de su entorno, en un contexto real donde sus vidas, su origen rural y sus dificultades económicas son parte fundamental de su proceso educativo. Disculpa, Alex, ¿cuáles son los otros 2 autores, por favor? Sí, claro, son Antanas Mocus, gran pensador contemporáneo, y Raúl Mejía y Francisco Callado Restrepo. Ok, también de Antanas Mocus, que dice el valor del estudiante en su contexto por su enfoque en la cultura ciudadana, miraría el contexto descrito: estudiantes que viajan largas distancias, que dependen de residencias y alimentación escolar, y lo valoraría como un elemento central de su formación. Para él, la universidad es una comunidad de aprendizaje donde cada estudiante, con su historia de lucha y sacrificio, aporta un capital cultural y social invaluable. La UPTC, en este sentido, sería un espacio donde se construye ciudadanía desde la supervivencia, la resiliencia y el esfuerzo colectivo. Y finalmente, Marco Raúl Mejía y Francisco Callado Restrepo, quien habla acerca de la universidad como tejido social, con una mirada más contemporánea y pedagógica. Autores como Marco Raúl Mejía y Francisco Callado analizarían cómo la UPTC está integrando a una población diversa. La política de matrícula cero y los programas de alimentación y residencia son
Bueno, Sofía, y tengo otra pregunta. ¿Cómo se manifiestan las tensiones entre educación, sociedad y política? Muy buena pregunta, Alex. En cuanto a tensiones de educación, tenemos la deserción escolar en el ámbito universitario, no es realmente notorio. Se presenta en casos ya muy específicos alguna que otra deserción por razones de bajos recursos para desplazarse a la universidad o por razones de fuerza mayor. Esto genera una tensión social que son normales a la cancelación de semestre, ya que él o la joven deben buscar trabajo para así poderse mantener en la universidad o en otros casos sostener a sus familiares, padres, hermanos y hermanas que no tengan un ingreso económico estable. Y en cuanto a la tensión política, es que por décadas los gobiernos de turno han querido privatizar la educación de las universidades públicas y pues gracias a los paros y manifestaciones pacíficas de los mismos estudiantes esto no ha sido posible, ya que luchan por sus derechos educativos. Sofía, ¿y el apoyo del Estado en cuanto al acceso a la educación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí puedo contestar eso. Gracias al gobierno Petro, el acceso a la educación aumentó considerablemente la inversión en las universidades públicas. Las transferencias a las universidades públicas han crecido considerablemente, pasaron de 5.5 billones de pesos al inicio del mandato a cerca de 12 billones en 2025 y para 2026 superan los 13.3 billones, lo que representa un incremento del 104% en recursos de funcionamiento desde el 2022, lo que generó que el actual gobierno haya considerado la gratuidad como una política estructural. Actualmente, más de 909.000 estudiantes son beneficiarios, de los cuales el 78% pertenece a población vulnerable. Esta cobertura alcanza el 97% en universidades e instituciones tecnológicas públicas, permitiendo así que más jóvenes se puedan educar con calidad, buscando un equilibrio en la equidad social. Muy enriquecedor tu aporte, Sofía. Agradezco mucho tu ayuda. Un fuerte abrazo. Claro que sí, fue con todo gusto. Espero que en otro momento nos volvamos a encontrar. Bye. Cuídate mucho. Bye.